Negociación que se intenta alcanzar y cerrar para, bueno, ofrecerle a la población precios, un conjunto de productos, precios cuidados, sostener precios durante un tiempo. Se define mañana, seguirán las negociaciones con los supermercadistas y los principales proveedores. La pregunta aquí que cabe, me parece a mí, es esta decisión que tiene un poco dividido a la gestión de Cambiemos entre quienes no creen en el control de precios y en el congelamiento de precios y entre quienes piden, por ejemplo, la gobernadora Vidal, que se realice algún tipo de propuesta a la ciudadanía, tiene que ver con una toma de conciencia por parte de la gestión de Cambiemos de que no se pueden tomar atajos para reestructurar la macroeconomía argentina, pero que en el medio la población no puede estar pagando precios tan altos, precios vitales, por ejemplo, con un aumento de la pobreza al 32%? Sí, creo que tiene que ver con un sinceramiento, es decir, así como los atajos tienen un enorme costo, un país con desorden macroeconómico de más de 80 años y que reiteran justamente esa historia de la Argentina pendular, de ciclos cortos de bonanzas y ciclos de fracasos recurrentes. Nosotros, por lo menos desde nuestra mirada, y lo aportamos en la mesa de Cambiemos, creemos que... ¿Nosotros los radicales es esto? Desde el radicalismo estamos convencidos que con el esfuerzo de la sociedad, el enorme esfuerzo de la sociedad para sostener el programa, el enorme esfuerzo a partir de bueno, los factores externos que modificaron las políticas graduales y el factor interno, es decir, la sequía y fundamentalmente la suba de la tasa de las reservas en los Estados Unidos, más la crisis del petróleo, que generó la escalada inflacionaria. Hay que tomar medidas urgentes. Esto no es una cuestión teórica de ortodoxia o heterodoxia. Esto tiene es una que ver... cuestión ideológica. No es una cuestión ideológica. Este es de sentido común. Hay sectores vulnerables, sectores medios que están haciendo un enorme esfuerzo. Creo que hay que ampliar los precios cuidados. Creo que nosotros contamos con una herramienta potente que la aprobamos en el Congreso de la Nación, que es la nueva Ley de Defensa de la Competencia, donde el Estado ahora sí tiene un tribunal y tiene sanciones para avanzar en la corrección de distorsiones de precios, como así también de los pícaros que se abusan de posiciones dominantes, y así como se avanzó en minoría en esta realidad política de gobernar en minoría y lograr acuerdos para determinadas leyes, creo que el gobierno tiene que mostrar mucha fortaleza ante el esfuerzo de la gente y presencia del Estado. Uno de los caminos es este. Entonces, me parece a mí que la teoría pasa a un segundo plano, más allá del respeto por las líneas o las miradas que se tienen, pero hay una Argentina del día a día que está golpeada y que así como el gobierno contiene, porque también hay que administrar a Argentina de la realidad, esta Argentina que te demuestra que del 76% de los gastos primarios que se destinan para el presupuesto tiene que ver con la contención social, jubilados, pensionados, programas. Esta es la Argentina que te toca. Entonces, en la Argentina que te toca, tenés que hacer el esfuerzo y tener la inteligencia para contener, para tratar de dinamizar el consumo, para avanzar en los créditos. Creo que van a haber créditos que dieron muy buenos resultados, que son los Argentas desde la ANSES, y hay que ponerlos en marcha. Luis, creo que fue el lunes, y el lunes estuvo sentado allí Luis Seco, que es un economista, y hacía este análisis a partir de la idea de Lilita Carrió de llevar el proyecto de la ley de góndola, que en realidad pensar que los supermercadistas y las empresas que ponen precio a los alimentos son los responsables de la inflación no se sostiene argumentativamente, porque en otros países las mismas cadenas están en el mercado y no generan inflación. Entonces lo que él planteaba es que las cuestiones macroeconómicas como la inflación no se explican por cuestiones microeconómicas como la formación de precios. Sin embargo, uno podría pensar que, y esta es la pregunta, las cuestiones microeconómicas son importantes para dar señales de sensibilidad a los problemas de la gente, aunque no correlacionen con el control de la inflación. Más allá de las señales y de los gestos, estas decisiones se las tienen que tomar en función de la escalada de los precios de los últimos tiempos.
Ahora bien, es un buen debate. Pero claro, pero ¿para controlar la inflación o para ayudar a la gente? Para ayudar a la gente y para controlar la inflación y para corregir distorsiones. Ahora bien, yo puedo coincidir en la mirada de que lo micro no modifica lo macro, pero también está la historia. La Argentina tiene su propia historia y hay cuestiones culturales que te condicionan. Un país que históricamente, digamos, depreció su propia moneda, que se refugió en verde, cuando se generan determinados movimientos. La suba del combustible impacta en precios, la suba del dólar impacta en precios. Para corregir la inflación, a ver, los países que corrigieron la inflación, la Argentina tiene un arrastre de más de 70 y pico de años con una inflación promedio del 63%, dejando de lado los picos hiperinflacionarios. Eso se corrige con acuerdo político. ¿No? Es decir, la economía es la cara visible de un factor que tiene mucha incidencia, pero el acuerdo político es lo que está ausente en Argentina en los últimos tiempos. Los países de la región, para darte un caso de Chile, Colombia, puedo darte el caso, a ver, un poco Israel, algunos llevó 11, 7, 9 años, pero no fue por arte de magia, no fue, digamos, o con la mirada de que la inflación tiene una mirada efectivamente monetarista y yo tengo el control de la moneda y manejo la inflación. Eso es también, me parece a mí, un enfoque absolutamente equivocado. ¿Equivocado, ingenuo? ¿El gobierno ha sido ingenuo? No, equivocado, equivocado. Algunos siguen una receta y están convencidas que la receta da resultado. Acá se practicaron todas las recetas. Lo que siempre, digamos... Pero esa equivocación tiene que ver con una especie de identidad del macrismo, en ese caso, que creyó demasiado en la planilla de Excel y la macro y perdió la empatía con los efectos que tiene en la sociedad todo esto? No, me parecen que cambiaron las condiciones. Primero, este gobierno asumió con enormes hipotecas, fundamentalmente en lo fiscal, como consecuencia de la matriz energética que fue devastada en Argentina, y la cuestión previsional, es decir, había que hacerse cargo del pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones universal por hijo, cuando en realidad vos asumiste con un déficit del 6% del PBI. Esa fue parte de la hipoteca que te condiciona el presente. De arranque se optó por el gradualismo porque tampoco había consenso social para medidas drásticas, ni consenso social ni consenso político. El gobierno eligió un camino. Cuando el financiamiento estuvo garantizado, ese camino de arranque dio resultados. Ahora vos me dirías, bueno, la otra receta es el sinceramiento brutal y yo no la acompaño. Yo creo que lo que hizo el gobierno en los primeros tiempos fue lo que había que hacer. Bueno, la Argentina no juega sola, pesa su historia, los desequilibrios estructurales, pero fundamentalmente pesa la historia política de desencuentros. Si vos no lográs acordar cuestiones básicas en el país, la mirada corta te gana al mediano y largo plazo. Ahora, Luis, ese consenso político parece casi imposible. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no estuvo en el acto de Asunción. Eso ya marcó una ruptura, una falta de voluntad de negociar y de conversar con el nuevo oficialismo. En el primer año, los políticos en el Congreso se comportaron como políticos nórdicos, consensuando como nunca leyes en la Argentina. Pero a partir de 2017, Cambiemos también rompió lanzas ante las legislativas de ese año. Intensificó una polarización que en 2016 había tendido de alguna manera a suturar. ¿Hay responsabilidad del gobierno en la imposibilidad del consenso y no solo de la oposición? Yo te diría que este gobierno intentó desde el arranque avanzar en políticas de consenso y te diría que fue absolutamente generoso desde mi mirada en el marco del acuerdo y fundamentalmente de los avances que se lograron en materia de federalismo en la Argentina. Cambiemos asume con un déficit del 6% del PBI como consecuencia de las hipotecas que se heredaron, con 8 provincias que solamente tenían superávit. Transcurrieron 3 años y pico de gestión, hoy hay 19 o 20 provincias con superávit. Se transferían a las provincias un promedio del 40% en concepto de coparticipación y transferencias directas. Hoy alcanza el 47% y este año va a terminar con el 50%. Entonces es la Argentina del reino del revés. Acordaste con los gobernadores, las provincias muestran equilibrio, muestran superávit y el esfuerzo lo hace la nación. Entonces, a ver, ¿dónde está la falla? La falla está en que, bueno, así como existió ese acompañamiento para lograr ordenamientos de cuentas públicas y que las provincias puedan tener oxigenación, lo que te torna un fracaso permanente o recurrente tiene que ver la mirada corta. Es decir, cuando vos vivís pensando en la próxima elección y en cada 2 años o todos los meses tenemos elección, eso te impide construir políticas de mediano y largo plazo. Yo creo que
como autocrítica yo te diría que quizás la autocrítica que podemos hacer es quizás... ¿Los radicales o Cambiemos? No, Cambiemos. Yo como autocrítica de Cambiemos, desde mi mirada, desde el radicalismo, me parece que nosotros sobreestimamos el triunfo de este cambio cultural para poner freno a la irrupción del populismo, y que ese triunfo y fundamentalmente la vinculación de la Argentina con el mundo podía facilitar la continuidad de medidas graduales. Bueno, esa también no tiene que ver con la historia que pesa, y pesa y mucho. Luis, hace una semana más o menos estuvo también en esa silla Óscar Ortiz, que es un candidato presidencial en las elecciones nacionales de Bolivia, ¿no? El tercer candidato según las encuestas en Bolivia. Uno ve que en Bolivia Evo Morales, con una política populista, está logrando una gestión económica, ahora un poco más con algunos desafíos mayores, que no logró una gestión antipopulista como la de Macri. ¿Esto es porque la Argentina es un país más complejo, porque la clase dirigente argentina no ha encontrado todavía por dónde pasa la fórmula para que este país salga adelante? Porque el cambio cultural del antipopulismo no alcanzó para revertir las conductas económicas. Bueno, primero, digamos, el país que le tocó administrar a Evo Morales es distinto al país que le tocó administrar a Mauricio Macri. Y el aspecto cultural también juega. Yo creo que lo que ha hecho Evo Morales es una gran reivindicación, fundamentalmente desde lo social, ante un país tremendamente desigualitario, hasta inclusive por una cuestión que tiene que ver con distintas miradas, o fundamentalmente con la discriminación. Tasa de desempleo del 4%, elogiado por el Banco Mundial, no ahora, quizás en el año 2009-2010, esos elogios, y por el BID. Está bien, pero nosotros, a ver, las hipotecas de la Argentina no son las hipotecas que le tocó a Evo Morales. A ver, para que se entienda, cuando vos de arranque tenés que administrar una casa y tenés un ingreso de 10 o de 100 y te faltan 4,5 o 5, alguien te lo tiene que prestar. Esa es la historia de la Argentina. 2015, desde el día después del kirchnerismo, era peor que la Bolivia pero fue una Argentina colapsada, desastrosa. A ver, no existió transición en los ministerios, venían los gobernadores de provincia a golpear las puertas para poder tener una ayuda extraordinaria, poder afrontar los sueldos. Este gobierno le tocó también administrar un fallo de la Corte Suprema, el fallo de la devolución del 15% de la precoparticipación de los fondos del ANSES, que una demanda que le inició Santa Fe, Córdoba y la provincia de San Luis. Y con un fallo que solamente involucraba a 3 provincias, lo que nunca reclamaron los gobiernos en la etapa anterior, con el gobierno lograron en una mesa acordar y avanzar en la devolución de los fondos del ANSES. Entre el consenso fiscal, los fondos del ANSES, las cajas no transferidas que financia la Nación, vos tenés un paquete de más de 663.000 millones de pesos, escúchame bien, que la Nación transfirió recursos a las propias provincias. Entonces, yo me pregunto, está bien, somos conscientes de la realidad social, la inflación que golpea. A ver, somos conscientes de lo que significa el desempleo, que si bien está en los mismos guarismos que el 2016. Ahora, también vamos a hablar un poco de lo que se avanzó en la Argentina. Porque si asumiste con 6% de déficit estructural y hoy vamos en 3 años a converger al equilibrio fiscal del déficit primario. Promesa. No. Vos terminás este año, no es promesa, es una realidad. Vamos a terminar con equilibrio fiscal este año, el déficit primario. Estamos hablando del déficit fiscal primario. A ver, si vos a eso le sumás que administrás una Argentina donde el 76% del componente de tu presupuesto es un componente social, y ahí no hay margen para ajustar, al contrario, hay que acompañar, y estamos acompañando, porque la primera decisión en la crisis es aumentar un 46% los saberes de la asignación universal por hijo. Digo, me parece, yo soy de los que creen que hay que nivelar de abajo hacia arriba. Luis, tengo 2 preguntas. Por un lado, hay casi 20 provincias, creo, con superávit, ¿no? Sí, 19. 19 provincias con superávit. Las elecciones provinciales que se han ido sucediendo muestran triunfo de los oficialismos de esas provincias, no de Cambiemos, tampoco del kirchnerismo. Hay una falta de comprensión de la sociedad de cómo la gestión nacional ha contribuido al éxito de esos oficialismos y al éxito de esas provincias. ¿Hay un problema del gobierno para dejarle claro a la sociedad eso?
Creo que el gobierno tiene que comunicar con mayor énfasis lo que ha hecho en beneficio de los estados provinciales, porque está la gran distorsión. A ver, yo lo noto en el Senado, son republicanos y federales para la defensa de los debates, pero cuando llegan a sus provincias son unitarios, centralistas y manejan con el látigo y la chequera. Entonces acá vienen, te aplauden, te dan un gran abrazo en la Casa Rosada a los señores gobernadores y cuando llegan a las provincias se quejan por la discriminación. Pero los números cantan. Lo que hay que tener, me parece a mí, es mayor vehemencia, saber plantarse y dejar en claro para defender ante la sociedad lo que venimos haciendo en pos del federalismo y en pos de los propios ciudadanos. La segunda cuestión es el rol del radicalismo dentro de Cambiemos. Lo que demuestra la nueva discusión sobre controles de precio, acompañamiento de los sectores populares de una manera más intensa ahora que hay tanta inflación, lo que deja pendiente es una pregunta acerca de por qué el radicalismo no logró en estos años de gobierno de Cambiemos, ser una voz más preponderante a la hora de la toma de decisiones políticas para llevar esa mirada más socialdemócrata y balancear y tamizar las políticas más macroeconómicas. ¿Se lo plantean como autocrítica? Sí, pero tiene que ver con lo siguiente. La Argentina es un país que no está acostumbrado a las coaliciones electorales. La coalición tiene una base de gobiernos de coalición. Gobiernos de coalición. La coalición tiene una base del respeto a la diversidad. Y cada uno tiene su propia historia. El PRO tiene su historia, con una mirada, bueno, de gobierno de la ciudad autónoma, que recién tiene, digamos, una expansión territorial. Nosotros tenemos nuestra propia historia, la coalición cívica. Y creo que quizás el mayor aporte desde la diversidad tiene que ver con las miradas. La incidencia de Cambiemos como coalición se expresa claramente en el Parlamento. En la toma de decisiones es una cuestión de ida y vuelta, de construcción de confianza. Y bueno, desde luego que hay distintas miradas, pero yo me quiero quedar con el saldo positivo. Cuando planteábamos la necesidad de que había que frenar la cuestión de los incrementos tarifarios y aplanar las tarifas, el tiempo nos dio la razón, el gobierno recogió el guante y las propuestas del partido fueron receptadas. Y en este tramo final, cuando nosotros hablamos de ampliar la base de precios cuidados, de controlar los productos de las góndolas, tienen que ver con un estado real de necesidad, no con una cuestión electoral. Bueno, pero a ver, este estado real de necesidad ante la cuestión juega al mismo tiempo con la cuestión electoral. Supongamos que Cambiemos gana las elecciones efectivamente con la figura del presidente Mauricio Macri en la fórmula. Al día siguiente, ¿qué poder tiene el radicalismo para instalar sus miradas y condicionar y enriquecer las políticas de gobierno ahora que, diríamos en octubre, ya ganamos las elecciones? Bueno, primero creo, y lo digo con toda humildad, que nosotros vamos a ganar las elecciones. Que la Argentina no va a apostar al espejo retrovisor, no va a volver al pasado. Las encuestas no son tan claras hoy en día. Bueno, está bien. Las encuestas también miden el termómetro de la coyuntura, pero al final del camino va a haber un balance de los avances y retrocesos en estos 3 años. Y yo te puedo asegurar que si miramos para atrás, los avances en materia institucional, en materia social, en materia política, en materia de libertad de prensa han sido enormes. Y ese balance positivo va a arrojar un resultado a favor en términos electorales. Aunque el dólar se dispare eventualmente. El dólar creo que tampoco se va a disparar. Creo que la inflación, nosotros vamos a tener una mirada de control y fundamentalmente, me parece a mí, de una fuerte comprensión de la política. Ahora, pensemos en octubre, el día después. Digamos que ganaron. Bueno, ganas las elecciones. Sí. Le toque quien le toque, convencidos que nosotros somos gobierno. Sí. La Argentina necesita un acuerdo de gobernabilidad de base de sustentación parlamentaria. ¿Por qué lo digo parlamentaria? Porque desde los partidos políticos hay partidos que tienen fuerte liderazgo y hay otros que tienen que reconstruir un liderazgo. El caso del peronismo, está Alternativa Federal con sus matices, está Unidad Ciudadana con Cristina, que se dicen que están o no en el peronismo, pero vos necesitas fuerte liderazgo. Y creo que ese acuerdo de gobernabilidad para trabajar en serio y focalizar la inflación, la cuestión laboral, es decir, a ver, tenemos ahí a mitad de camino una ley de blanqueo para terminar con la informalidad o por lo menos reducir la informalidad, tiene el consenso de la CGT, hay consenso de la política y no nos animamos a dar ese paso porque estamos en un año electoral. Entonces, bueno, terminar con esa mirada corta, celebrar acuerdos políticos con 4 o 5 ejes y convocar a las fuerzas políticas en Luis, Argentina. Pero a ver, claramente el éxito electoral, el poder reordena a la clase política. Supongamos que gana Cambiemos, la clase política va a acusar recibo, la oposición, los distintos peronismos, el kirchnerismo. Durante un año van a estar alineados. En las elecciones de medio término vuelve otra vez el disenso, la diferencia, la disputa, como pasó ya en esta gestión. No, pero a ver,
¿por qué no nos quedamos con un gobierno que gobierna en minoría en ambas cámaras por primera vez en la historia y en estos 3 años se lograron la sanción de leyes muy importantes para la Argentina, muy importantes, gobernando en minoría? Y si eso se logró, también fue por el grado de sensatez y de responsabilidad de un sector de la política en la Argentina que sabe que no hay marcha atrás. ¿Qué sector es ese? La Alternativa Federal, partidos Pichetto, provinciales, Labaña, Massa. Pichetto, Labaña, el sector del Frente Renovador de Sergio Massa, no solamente fueron garantes de gobernabilidad, sino también que dotaron de previsibilidad al país, y esto hay que decirlo, porque de eso se trata, construir un país previsible, serio, con sentido común. Ahora, si yo me pongo en la trinchera con los cascos puestos, como lo ha hecho Cristina desde el minuto 1, y la jugada es palos en la rueda y no acompañar nada, bueno, así le va a un país. Yo creo que hay una madurez que se ve proyectada en la base de grandes acuerdos, y estoy convencido que después de la elección de octubre la Argentina no tiene destino sin acuerdo político. Y creo que la Argentina que se viene son de los acuerdos políticos. ¿Por qué no pensar un acuerdo político ahora y esperar a las elecciones, en lugar de esperar a las elecciones? Porque cada fuerza está discutiendo en tiempo de descuento su propia definición de liderazgo en su espacio. Es decir, Alternativa Federal tendrá que prepararse y competir, creo yo, para las primarias, surgirá su candidato con sus propias propuestas, Cambiemos presentará su propia oferta electoral y bueno, el kirchnerismo creo que hará lo propio, ¿no? Luis, ¿cuán cierto es el intento de la Unión Cívica Radical de que el vicepresidente sea una figura del radicalismo? No ha existido, primero, ni ofrecimiento, ni está en el radicalismo la obsesión por un vicepresidente. Miren, si los problemas Luego, Marcos Peña tuvo una reunión con Enrique Cotino Siglia, ¿no?, donde se habló de esto o no se habló de esto. Esta fue la versión que circuló muy firmemente desde distintas fuentes y llegó a los medios. La reunión que existió, más que reunión, fue una charla telefónica, en primer lugar, fue del presidente con Alfredo Cornejo. Y en ningún momento se manejó la posibilidad de la vicepresidencia. Es más, cuando hablaron del encuentro que tuvieron los 3 gobernadores del radicalismo en la mesa de Cambiemos, nosotros nos fuimos con una hoja de ruta en materia económica y en materia social. La prioridad del radicalismo pasa por ahí. Este es un partido que tiene más de 500 intendencias, gobierna 3 provincias de Argentina y tiene sentido de calle. Entonces nosotros sabemos lo que está pasando y nuestra prioridad es esa, no cómo se puede cerrar una lista. Si el problema de la Argentina pasaría por una fórmula, sería una cuestión menor y hasta un detalle decorativo. Pero como es de fondo, nosotros estamos abocados a aportar un grano de arena en las soluciones de los problemas cotidianos. Ahora, ¿cómo se institucionaliza en términos de gobernabilidad y de coalición de gobierno de caras al futuro, si ganan las elecciones, esa participación del radicalismo? Si no es a través de un vicepresidente, ¿cómo es? Porque hasta ahora no está institucionalizado. Hay una mesa, pero tiene cierto grado de informalidad y las decisiones la toma el Poder Ejecutivo con el macrismo en el 90% de las decisiones. Bueno, primero tenemos una cultura y un país presidencialista, donde la toma de decisión pasa por el Poder Ejecutivo. Por eso mismo la pregunta. En segundo lugar, yo te expresé claramente que la coalición tuvo una potencia muy clara en el ámbito parlamentario. Me parece que ahí se vio reflejada. Sí, ahora, pero no en lo ejecutivo. En el ejecutivo han existido nombres, pero no ha existido la cohesión en la toma de decisiones. A mí me parece que eso se corrige con una mesa política que tenga la capacidad de tener sentido, de incidir en la toma de decisiones en el marco de la gobernabilidad. Y creo que estos primeros años, también estos 3 primeros años, son de aprendizaje para una coalición de lo que se tiene que mejorar en cuanto a la toma de decisiones y a lo que significa ser parte en el marco de las diferencias. Luis, lo que no se exija hoy, y desde el radicalismo hacia el macrismo dentro de Cambiemos, lo que no se logre hoy de esa exigencia, ¿se va a poder lograr una vez que el triunfo ya esté empaquetado? No se trata de lograr por exigencias, se trata de consolidar confianza. Me parece que han existido 3 años de convivencia política desde la diversidad, con mucha madurez, y de aquí en adelante lo que hace falta es que este marco de confianza que se consolidó y que se construyó se pueda ver reflejado en una toma de decisiones conjunta. El diálogo entre el presidente Macri y la figura de Martín Lustó, por ejemplo, ¿es un diálogo interesante para el radicalismo en pos de tener mayor influencia en la toma de decisiones? ¿Eventualmente integrar una fórmula?
Para mí es un diálogo interesante con Martín Lustó o con cualquier figura política que pueda aportar, sumar y darle base de sustentación ¿Pero a lo Cambiemos. sentís como un radical a Martín Lustó? Yo lo siento como radical, está afiliado al partido. Hay que afiliarse al radicalismo, y Martín Lustó lo ha hecho. Lo siento parte de este partido, por supuesto. Y última cuestión, Luis, fuiste un senador que apoyó la legalización del aborto en el Senado. Ese tema sigue abierto en la Argentina, con una realidad que es después de meses de rechazado el proyecto en el Senado, se instaló una nueva grieta que es entre aquellos que están a favor de la libertad de las mujeres a la hora de elegir la opción del aborto y aquellos autoproclamados pro vida. La brecha se profundizó y el sector de los autoproclamados pro vida adquirió una visibilidad pública que no tenían hasta ese momento. ¿Crees que la presidencia del presidente Macri a la hora de decir si estaba a favor o en contra de ese proyecto, aunque lo habilitó, fue un error estratégico? No, a mí me parece que habilitar el debate ya fue una decisión audaz, porque es un tema muy fuerte, la legalización del aborto, hay que decirlo, es un tema transversal, que no solamente rozó a los partidos, sino fundamentalmente a la propia sociedad. Y yo creo que fue audaz el presidente al habilitar el debate. Pero limitado en el alcance que le dio al no expresarse. Limitado desde la perspectiva que se trata de cuestiones de conciencia. Y cuando hay cuestiones de conciencia, cuando algunos anteponen la conciencia ante un pensamiento doctrinario, te quedás a mitad de camino, esa es la verdad, porque en el propio Cambiemos, en el Frente para la Victoria y en el bloque del peronismo se votó dividido en este tema. Esto es así, porque es transversal. Lo que yo creo es que las sociedades siempre avanzan. Y para mí, todos estamos en defensa de la vida, pero la Argentina tiene un enorme problema, un severo problema de salud pública y una enorme hipocresía y desigualdad en el tema del aborto. Yo estoy convencido que más temprano que tarde esto será ley. Muchísimas gracias, Luis Nadenov, por tanta franqueza intelectual. No, gracias a vos. Gracias. Nos vamos ahora a escuchar las palabras de Roberto Labaña, que da definiciones sobre su candidatura y sus consensos. Hablamos de la realidad nacional, de todas las cosas que no nos satisfacen a nosotros como a la mayoría de los argentinos el día de hoy. Por ejemplo. Y sobre todo, por ejemplo, ¿qué puede ser?